Ser podcast. Certain kind of light that never shone on me. I want my life to be to live with you, live with you. There's a way. Las 11:09, las 19 en Canarias. Ya les adelantaba que hoy en nuestras historias musicales pasarán muchas cosas bonitas porque vamos a escuchar grandes canciones y a grandes artistas que las siguen haciendo posibles. Y para velar por eso mismo, para que nunca nos falte música de la buena, nadie mejor que Fernando Neira. Buenos días. Muy buenos días, José Luis Sastre. Acompañado como siempre de Iñaki Pascualena. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, hoy debo confesaros que tengo el cosquilleo en el estómago de los días grandes porque enseguida No eres el único. vamos a escuchar a nuestra invitada. ¡Qué invitada! Así que vamos al grano ya. Neira, con tu disco de la semana. Esto que escuchamos, To Love Somebody, la balada fabulosa de los hermanos Gibb, de los Bee Gees, la compusieron en el 67 por encargo de Otis Redding. ¿Qué sucedió? Otis Redding muere en accidente de aviación y entonces estos hermanos son ellos los que hacen propia la canción. Ha conocido muchas versiones, pero esta es la última. Acaba de ver la luz y es casi un milagro. Su firmante, uno de los cantantes de soul más importantes de todos los tiempos, llevaba desde 2008 Sastre sin publicar disco. Es solamente un EP de 4 canciones, todas ellas versiones, pero señores, es que estamos hablando de un nuevo disco de Al Green. Just a perfect day. I'm glad I spent it with you. Contemos quién es Al Green, Neira, para quien no lo tenga bien localizado. Mira, de Arizona, en abril se nos vuelve octogenario, 80 años. Todos los galones, porque para hacer magia con canciones propias o ajenas, escucháis esta versión emocionantísima del Perfect Day de Lou Reed. Es una de las más grandes voces que ha dado el soul, especialmente en los años 70. Quizá las generaciones jóvenes lo tengan menos presente porque lleva tiempo alejado del foco. Desde hace 2 décadas ejerce como sacerdote baptista. Pero para entender lo importante que es, tenemos que irnos hasta el año 72. Uno de los himnos eternos del soul, también inmortal luego en la voz de Tina Turner, Let's Stay Together. El original sonaba así. Ooh, baby, let's stay together, loving you weather, times are good and bad, happy or sad. Al Green llevaba, por tanto, 2 décadas casi sin pisar un estudio de grabación y aunque su reaparición sea en forma de disco breve, ¿a ti te ha parecido la noticia de la semana? 4 canciones, 16 minutos, oro puro. Well, the times are good. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Alrededor de los grandes creadores, sobre todo cuando se convierten en artistas de masas, suele construirse un aura de misterio. Nos preguntamos cómo son cuando se apagan los focos, pero pocas veces tenemos ocasión de averiguarlo. Hoy en nuestras historias musicales nos vamos a acercar a un artista joven, con cientos de millones de escuchas, y vamos a intentar conocerla a través de lo que mejor la define, sus propias canciones. Yo entiendo que digas que mi culo está muy bueno. Ven y vos pruébame que te enseño mi veneno. La sandunguera, yo soy la verdadera. Salsa y sabor, oye, más tú quisieras. Allá por 2018, cuando publicaba sus primeras canciones desde la más pura independencia, ya dejaba claro, sin medias tintas, este espíritu sandunguero. Imposible que pasara inadvertido este talento fresco y desenvuelto. No tardó en llamar la atención de una multinacional que confirmó lo que ya parecía evidente. Además de artista, era también una auténtica businesswoman. Me llama porque soy una businesswoman. Tengo negocios que dirigir yo sola. Una mujer de negocios afincada desde 2004 en España por los avatares de la vida, pero que no olvidaba ni su DNI argentino ni su inquebrantable vínculo emocional con la ciudad de Buenos Aires. Melancolía barata en la televisión. ¿A dónde va? Eso es lo que rezamos. Esta noche me convertí en animal. Pude ser una aprendiz desgraciada.
El impacto de Calambre y Grasa, sus 2 álbumes, ha sido enorme: 5 Grammys latinos, una gira mundial, la consolidación de uno de los nombres más influyentes de la música latina actual. Y ahora, fiel a este carácter inquieto e impredecible, vuelve a dar un giro inesperado, esta vez con un disco dedicado a una pasión que la acompaña desde niña: la salsa. Una salsa abierta, diversa y muy personal, que protagoniza los 6 temas de este Mal Portada. Cuando estaba pequeñita, mi mamá siempre decía: Natalia, no hagas eso, pero yo siempre lo hacía. Mientras más me digan que no, más me provoca hacerlo. No importa si me consigo un castigo por eso. Tanto castigo y yo, mal portada, mal portada. Pero si es contigo no me importa nada. Ay, Nati Peluso, que llevo toda la mañana escuchando a mucha gente preguntándome: pero ¿y no estás nervioso? Y llevo mintiendo toda la mañana, hasta que ha sido el momento, este momento de quitarnos las caretas. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy feliz, gracias por recibirme así. Gracias. ¿Siempre has sido tan mal portada tú? A ver, soy un poquito rebelde, pero con cuidado, con respeto, ¿viste? Decía ahora mi compañero Fernando esto de que mucho del halo de misterio que te rodea se puede desentrañar en tus canciones. ¿Hasta qué punto hay de ti en los discos que sigues haciendo? Porque tú ya has contado mucho de ti en la trayectoria que te ha llevado hasta este momento, hasta esta cima, digamos. A partir de ahora, ¿sigues teniendo cosas de ti que contar? Pero por supuesto, imagínate si no tuviera, qué aburrida sería la vida. No, gracias a Dios, siento como que recién estoy empezando. Siento que el considerarme un aprendiz de esta maravilla, de este oficio, me mantiene como siempre muy curiosa y también siento como que todavía soy muy joven y me quedan muchísimas cosas por descubrir, mucha música que probar, muchas cosas que contar, que compartir de mis descubrimientos como mujer también, como artista, como persona. Y también todo lo que voy aprendiendo a lo largo de las giras, no sé, te nutre y te inspira para contar nuevas historias, para generar nuevas etapas. ¿Llevas un cuaderno con...? Sí, varios. ¿Cuaderno, notas de móvil? Sí. ¿Dónde te manejas mejor? A ver, seamos sinceros, las notas de móvil son lo más fácil porque es lo que más a mano está, pero sí que hay como algo del ritual de escribir a papel, que siento como que se solidifica más el pensamiento cuando lo plasmamos en puño y letra. No sé, porque hay algo como de que sea tangible, sí, que cuando es importante siempre lo escribo en papel. Después de 2 álbumes de impacto global, como han sido tus 2 LPs, Nati, ahora esta incursión en el mundo de la salsa, aunque sea una incursión evidentemente muy personal, muy ecléctica, muy tuya, ¿crees que puede haber una parte de tus seguidores que se hayan sentido al principio un poco desconcertados? Yo creo que no, porque creo que fui coqueteando con el género de manera suave a lo largo de mi carrera. Si bien cuando empecé, incluso con la sandunguera que ustedes acaban de poner, no era salsa para nada, pero ya se demostraba como mi pasión por el género latino. En general, que el género latino, bueno, es una boludez, no existe, ¿no? Me refiero a todos esos ritmos, esos sonidos, ese gusto por la música latina. Pero luego fui como incursionando más con Mafiosa, con Puro Veneno en Calambre. Todos mis discos han tenido salsa. Puro Veneno yo creo que fue la primera canción de salsa como tal que saqué. Luego Mafiosa fue un movimiento para mí, para mi público en los escenarios. Es una de las canciones más fuertes en las giras, las que más se corean, las que más se gritan. O sea que yo creo que la salsa ya estaba en mi ADN musical con mi público. Y después ya con La Presa en Grasa ya me sentí suficientemente preparada como para dar el siguiente paso. Pero la salsa es un género que yo le tengo tanto respeto que sí que es verdad que quería esperar a sentirme preparada para poder hacerlo como se debe. Qué bien. Entonces fui coqueteando. ¿Qué pozo te ha dejado en la memoria esas semanas de estancia en Naguabo? Porque creo que salieron muchas canciones, incluso nos podemos quedar con las ganas de que hubieses grabado más de 6.
Y grabé muchísimas más que 6. Ah, amigo. ¿Y dónde están? Bueno, viste, poquito a poco. Pasa eso que también se consideró que quizás era demasiado para sacar de golpe y hicimos una selección, pero estuve un mes en Puerto Rico y fue probablemente uno de los meses más felices de mi vida, porque era un gran sueño para mí ir a Puerto Rico a aprender, a nutrirme. Siempre me interesa mucho ir a la raíz de la música que a mí me apasiona porque siento que es donde más sentís la vibración de lo que te emociona de esa música. Entonces, también contar con músicos boricuas y estar en ese ambiente que en todos lados suena salsa. Vas a la gasolinera, suena salsa. Vas al supermercado, suena salsa. Y son todas las salsas que yo estudié a lo largo de los años. Y decía, y acá es natural que está en el aire. ¿No? Es muy poético para mí. Así que fue súper inspirador. Y también fue súper exigente. Porque yo cuando me pongo. ¿Y cómo es eso? Hicimos muchísimas canciones. Tú, Nati, que tienes 31 años y antes decías, creo que soy muy joven, en realidad lo eres, objetivamente, pero llevas como varias vidas en una misma Sí. vida porque pues ahora te enfrentas, eres una gran estrella de la canción, formas parte con tu arte dentro de una industria que es muy exigente, que os exige, no sé cómo debe ser ese teléfono, cuántas veces debe sonar al día, pero el hecho de hacer tu propio paréntesis y decir, me voy a estudiar, a encontrarme conmigo mismo, a desconectar de esta vida en la que yo he elegido, pero que también me he visto un poco arrastrada. Y ese parón de llegar a un lugar como Puerto Rico, parar, y no sé si encontrarte hasta contigo misma, ¿eso cómo fue? Sí, siempre es un crecimiento espiritual a la vez que profesional, porque este oficio te liga completamente a tu alma todo el tiempo, a revisarte internamente, a qué querés decir, qué querés contar. También al escribir tus canciones, las palabras que usas, los conceptos que tratás, siempre van a estar relacionados a tu vida también. Entonces, es una gran lupa a parar y a concentrarte en tu presente. Hace años que hago esto, que me retiro y hago música. No me gusta tanto hacer música en la vorágine del día a día, porque para mí es un ritual bastante sagrado. Entonces, aunque sea una pausa corta, permito que eso se genere para que la meditación del hacer música esté 100% dedicada a eso y no se vea interrumpida por tengo que ir acá, tengo que ir allá, tengo esta entrevista, me gusta. Hay veces que no se puede, pero me gusta si se puede irme afuera, irme a la naturaleza, retirarme y dedicarme 100% a buscar lo que quiero encontrar y no verme como interrumpida con todo esto que te puedes imaginar que es la vida, bueno, de cualquier persona que trabaja. O sea, hay responsabilidades, horarios, y eso siento que me contamina un poco. Has hablado del respeto que te provocaba la salsa. ¿Tienes la sensación de que al revisitar algunos géneros a tu generación le corresponde, porque sois muchos artistas los que recuperáis géneros que no diría que se habían perdido, pero sí que quizá estaban fuera de los millones de escuchas que, por ejemplo, podían tener tus temas? Al coger un estilo con esta trayectoria, con lo que implica la salsa, y pasarlo por tu tamiz, por tu mirada, ¿sientes que tienes como alguna obligación o que se te vas a observar, que estás exigida respecto a la interpretación, la revisión que tú puedas hacer de géneros como por ejemplo la salsa, entregada y traducida a otras generaciones que van a llegar al género gracias a ti? Soy muy consciente de eso. Intento ser muy cuidadosa con el balance de respetar la cuna de la música que hago y el origen, y a la misma vez sentirme libre para proponer mi visión. Siento que, o sea, la música para mí es mi manera de hablar, de llorar, de reír, de expresarme. Entonces, no me limito mucho la dejo ser, bajo siempre esa mirada de lo quiero hacer con respeto, lo quiero hacer con una buena intención, y sobre todo rodeada de gente que aporte la seriedad que hay que darle a un género como la salsa, que yo respeto tanto, que para mí es una religión. Entonces voy a contar con los mejores músicos. O sea, esa es mi manera de rendirle culto y rendirle respeto al género que vengo a habitar, y que
por supuesto lo hago para exponerlo más, porque a mí me trae tanta dicha que yo pienso, si yo soy un espejo para que toda esta gente que quizás no consume salsa pueda escucharla y sentir lo mismo que siento yo cuando la escucho, ¿por qué no lo voy a hacer? Entonces forma parte de ese ecosistema de yo también como espectadora de la salsa querer compartir lo que yo siento al escucharla con mi gente y generar eso mismo que me provoca a mí. A Nati le conocemos todos por canciones que se han convertido en auténticos himnos con millones y millones de reproducciones, pero yo creo que hay una que en ese apartado se coloca un poquito igual más por encima de las demás porque forma ya parte de las míticas ya Bizarrap Sessions. Qué buenas vistas tenés cuando me pones a 4 patas. Si se entera de esto, mi papá te mata. No te doy la gracia. Son 326 millones de escuchas solo en Spotify. Y yo te quería preguntar un poco cómo es grabar con Bizarrap allí en su guarida, digamos, en su refugio, porque en los vídeos parece un poco casi, pues eso, que es un sitio, una habitación sencilla, pero ¿cómo es aquello? ¿Cómo es grabar con él? A ver, yo creo que ahora su entorno es diferente a cuando lo hicimos en su momento. Cuando lo hicimos en su momento era su casa, era una habitación, y era lo lindo de hacer una Bizarrap Session para mí, era entrar en su mundo, que para mí eso es colaborar al final, entrar en el mundo de la otra persona y prestarse a vivir su entorno, sus manías y su sonido. Entonces, a mí me gustó trabajar con Visa porque a los dos nos gusta mucho el hip hop. Y me gustaba como que él estaba generando esa perspectiva del productor que trae artistas y genera un sonido, o sea, como podemos pensar en Timbaland, podemos pensar en Dr. Dre, que generaban la figura del productor como main artist. Entonces me gustaba mucho su propuesta y fue súper fácil. O sea, fui un día, él me estuvo mandando producciones hasta que encontramos un beat que me funcionó. Fui a su casa y lo grabamos en un día y para nada pensamos que iba a generar lo que generó después. Y yo creo que ahí está la magia de que fue muy naif y muy inocente la intención y en lo que se convirtió es un gran ejemplo de que nunca se sabe lo que puede pasar con la música. Tú puedes estar intentando en un laboratorio, esto es lo que funciona, lo que no, probando sonidos y luego no tira. No sale esto. Y en cambio, algo que tienes en el móvil o esas canciones perdidas, que no me he olvidado de eso, que están por ahí, que no sé cuándo van a salir, pero que en algún momento quizás salgan. De pronto veremos un inédito de Nati Peluso y ya sabremos de dónde viene. Es verdad que nos habíamos puesto un poco románticos al empezar la conversación, pero tus letras son bastante explícitas. Sí, Hemos estado hablando de la salsa, de los ritmos, pero en fin, luego esto contrasta con cómo son las letras que han sido así. Es decir, la Nati Peluso de niña ya era así de desprejuiciada, de libre. Entiendo que luego adquiriste esta forma de hablar ya con la adolescencia y con los años. Tuvimos una infancia normal en ese sentido. Pero lo tuviste claro desde el principio, que el lenguaje tenía que ser ese para conectar con quién querías conectar con la música. Ha sido un descubrimiento. Amo la poesía. Empecé escribiendo poesía en la calle y eso me llevó a rapear. Pero hay algo de lo tabú, de lo prohibido, de lo violento, que siempre me ha atraído, pero siento que también es parte de una poesía. Si mirás mi trayectoria, hay canciones que son absolutamente cuidadas y poéticas y otras que son mucho más irreverentes, sobre todo cuando rapeo me permito como esa faceta. Y siento que forma parte de la magia del lenguaje también, forma parte de nuestro día a día, de lo cotidiano, y darle espacio genera incluso incomodidad, que es parte también del arte, generar. ¿Pero te gusta generar esa incomodidad? ¿Te atrae? ¿El concepto de lo incómodo te parece que le da sal y pimienta a las cosas? Yo siento que no quiero complacer. Entonces, si yo he sentido que quiero decir esto porque he vibrado con esta palabra, hay veces que hasta a mí me incomoda capaz. Y me gusta es romper con esa barrera e ir más allá y a ver qué pasa y a ver, ya te digo, siempre desde el respeto, ¿no? Y desde el cuidado y desde el amor, pero me gusta la sexualidad también, o sea, siento que forma parte de la belleza de la vida y hay veces que se representa de una manera como si habláramos de una obra plástica, o sea, hay tantas maneras de representar
la sexualidad y lo mundano. ¿Por qué no coger cosas de las que hablamos, o quizá hablamos menos, por eso que decías del tabú, y convertirlas, llevarlas al arte, en forma de lo que sea, de música? Y sobre eso, estamos en un mundo que es complicado, es raro, pasan muchas cosas. Es complejo. Sí, no sabemos a dónde vamos, y en cambio estamos todo el día con el teléfono como aislados en nuestra propia burbuja. Y en cambio resulta que la música permite que haya fenómenos como tú, que te permiten que una canción que es tan tuya pase a formar parte de la intimidad de tantísima gente, de millones de personas. ¿Qué puede hacer la música en el mundo en el que estamos? ¿Qué crees que tiene que hacer la música? Y sobre todo, ¿qué mensaje puedes tras esto que decías de la incomodidad? ¿Por qué nos hace falta la música? Y desde un punto de vista incluso generacional, a los que venís, a los que llegan, a los que empiezan, ¿de qué manera la cultura y el arte tiene que situarles ante qué perspectivas en el mundo? Qué responsabilidad esta pregunta. Ha habido silencio para pensárselo. Soy consciente de eso, pero ¿hasta qué punto se puede digerir el vértigo que tú eres una chica normal que a la vez eres Nati Peluso? Bueno, eso es algo que yo me pregunto todavía. Siento que va mucho más allá de mí y de mi ego, de yo, persona que existe y generó esto. Yo lo veo siempre a través del prisma de la música y de por qué, que yo creo que también has hablado de esto en tu pregunta, qué responsabilidad tiene la música en nuestra sociedad. Nosotros solo somos, parlantes, espejos y prismas que, somos canales, ¿no? Y cada cual elige por dónde vivenciar la música, pero la música tiene, para mí, un efecto terapéutico directamente en la sociedad. Y depende, obviamente, de qué elijas escuchar, va a definir mucho tu estado vital, digamos, ¿no? Yo no escucho todos los días lo mismo. Y sabes que siento que como artista yo me considero responsable de siempre intentar brindar lo mejor que yo pueda hacer con mi oficio para colaborar a que esa fuerza de la naturaleza, que es la música, siempre esté nutrida de algo nuevo, porque como artistas de una generación tenemos también no diría la responsabilidad, porque esa palabra tiene demasiado peso, pero esa labor de aportar algo nuevo. Por eso también, que no tiene tanto que ver con lo que me preguntabas, pero viene al tema, el efecto de tener que encajar en un patrón que funcione, que eso pasa mucho en la industria musical. Siento que hay veces que limita a una generación, sobre todo a esta, a que algo rompa y transgreda. Como podemos hablar de Prince, o no son Total. músicos que pensaban en agradar o en conformar o en encajar. Al contrario, siempre pensaron en romper, en incomodar y en hacer lo que a ellos les parecía bien. Y si estaba mal, que me escuche quien quiera, o sea, ¿qué me importa? Y ese desdén yo creo que es necesario en la música, es necesario defenderlo, apoyarlo y pelearlo, porque en este sistema del que hablabas de consumo y de creación está muy limitada esta libertad. Yo dejaría de buscar encajar o funcionar o generar y pensaría más en romper, en conectar y en transgredir. Una mujer con tu bagaje, con tu experiencia, con este discurso tan lúcido y tan vehemente que te estamos escuchando, has dicho en más de una ocasión que la política no te interesa, que te sientes ignorante en términos políticos. ¿Por qué? ¿Por qué no te llama la atención? La verdad, es algo que todavía me estoy preguntando. Siento que ahora mismo me estoy empezando a interesar más, pero siento que hasta ahora mi manera de atravesar ese parámetro siempre fue lo artístico. O sea, siento que ya con lo que hice, desde el lugar en el que me posicioné siempre, desde la manera en la que hablé, la manera en la que defendí mis opiniones,
fui bastante clara con mis opiniones, pero es verdad que nunca he sido explícitamente política porque siento que no vale la pena ocupar los oídos de la gente con mi ignorancia en ese aspecto. Me siento que no estoy preparada. A lo mejor no eres explícita expresando tus opiniones políticas, sí que lo eres, como comentábamos antes, en las letras, pero es verdad que también en este Malportada aparece también esa parte que comentábamos antes, más sensible, más romántica a lo mejor, y a lo mejor que casi suena una salsa al más puro estilo de los años 80. Y cuando todo se me va pa'l carajo, a mí siempre me queda la sonrisa. Quiero que lluevan flores. ¿Sientes también que de alguna manera en lo personal, en lo emocional, la salsa ha sido importante en tu educación? O sea, ¿recuerdas algún momento como clave de tu infancia que sonase salsa de fondo y que fuera importante para ti? 100%. Recuerdo, no es un disco de salsa concretamente, pero sí de música caribeña. Alma Caribeña se llama, de Gloria Estefan. Y fue un disco que marcó mi infancia totalmente. Me aprendí todos los arreglos. Es un disco que tiene una orquestación muy compleja y a mí me nutrió mucho y me despertó mucha curiosidad para estudiar luego en el futuro lo que sería la Fania y descubrir todo el mundo de la salsa a través de los vinilos, que me apasionó. Pero sí que ese disco en concreto me estimuló, digamos, ¿no? Y con vinilos, ¿eh? Y con vinilos. Al final claro. somos unos clásicos. Siempre. ¿Quieres papel? ¿Y quieres vinilo? Sí, es que... Pero luego, en cambio, todo esto lo tienes que llevar al Palau Sant Jordi, al Movistar Arena, porque Grasa llega este febrero allí. Y luego, claro, todo a esto hay que teatralizarlo, esta música que te va por dentro. ¿Cómo se prepara una para escenarios como estos? Ha sido una preparación de un año, de una gira intensísima. Hemos hecho toda Europa, todo Estados Unidos, hemos hecho Latinoamérica. Ha sido impresionante y llegamos aquí. Para mí son fechas muy importantes. No se hacen todos los días. Le debo estas fechas a mi público de España también. Y me preparo entrenando muchísimo, siendo muy consciente, agradeciendo mucho este presente, porque no todos los días se venden estos arenas y me siento muy agradecida con mi público. Entrenando entre vinilos. Entrenando entre vinilos, sí. O con mallas deportivas. Ojalá entre vinilos. Nati Peluso, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias. Después de la publicidad podrán escuchar a Nati Peluso en directo aquí en Hoy por Hoy, pero de momento ha sido un gusto la conversación, por mucha música más. Es extraordinario tenerte al lado y pensar dentro de 10 años qué música podrás venir a ofrecernos, qué música escucharemos, porque yo creo que es algo que no sabemos nosotros, pero me da la sensación que ni siquiera tú, porque ¿qué sabemos nosotros? No ya de dónde estaremos, sino de qué cantaremos. Exacto, pero aquí estaremos y gracias por hacer radio con tanta calidad, chicos, es un placer escucharlos. Muchas gracias, Nati, te escuchamos ahora. Seguimos en Hoy por Hoy, en la SER. Una piedra que no pecó y con un beso ajeno el cielo tocó hasta en el bajo mundo. Ha llegado el momento de poder compartir esta interpretación acústica con voz y música en directo de Insensata, de su último EP Malportada. Al piano Didi Goodman, la voz la pone Nati Peluso. Cuando queráis. Yo sé cómo controlarme, sé cuándo debo moderarme, pero estar así de lejos de tu cuerpo a mí me mata. Me genera confusión, me marea la pasión. No sé cómo hacer para no actuar como una insensata. Necesito que me des lo que solo tú me das. Me quemas incluso en la distancia, pero sabes que tu fuego no está dando su calor, porque soy yo lo que te falta. Lo que se hace por amor no tiene ningún sentido y muchas veces deja herido el corazón, pero esa es mi decisión. Extrañarte como loca si tus manos no me tocan. Tu recuerdo es como un porro y me arrebata. No me importa que me digan insensata.
que nadie en el mundo se imaginaría. Por estar a tu lado todo lo que haría me dirían exagerada. Si tuviera un cuadro de Picasso yo lo cambiaría por una foto tuya de las que me envías en la madrugada. Te juro que hasta con Canelo yo me enfrentaría y en el segundo round yo lo noquearía a mano limpia, con la misma mano que te quisiera acariciar, pero estás tan lejos. Ay. Lo que se hace por amor no tiene ningún sentido y muchas veces deja herido el corazón, pero esa es mi decisión. Extrañarte como loca si tus manos no me tocan. Tu recuerdo es como un porro y me arrebata. No me importa que me digan insensata. No me importa que me digan insensata. Bendiciones. Nati Peluso, 14 de febrero en el Palau Sant Jordi de Barcelona, 17 de febrero en el Movistar Arena de Madrid. Through the winter's ice and cold, down Nicollet Avenue, a city of flame fought fire and ice neath an occupier's boots. King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes. Against smoke and rubber. Pues de una grandísima artista pasamos a un grandísimo artista, una leyenda. Está sonando Bruce Springsteen en las historias musicales y aunque es un habitual en el programa, hoy hay un motivo más que relevante para escucharlo, del que venimos hablando ya en realidad, Fernando, desde ayer. Ciertamente, Sí, claro. hablamos ya desde ayer porque fue Bruce el que publicó esta canción que estamos escuchando. Hablar de Bruce es siempre hablar de buena música, pero últimamente también es hablar mucho y bien de discurso político. Ayer, como decía, nos sorprendió a todos con la publicación por sorpresa de esta canción, de Streets of Minneapolis, una respuesta muy explícita a los recientes asesinatos cometidos por agentes del ICE, de la milicia anti-inmigración de Trump. Springsteen vuelve a mojarse una vez más para ser ese cronista moral que escribe cuando algo duele y también cuando hay alguien a quien incomodar. Ya lo hizo en su día con American Skin, 41 Shots, y ahora en este Streets of Minneapolis vuelve a señalar lo evidente. Lo que pasa en Estados Unidos no es casual, es estructural. Un habitual en la canción protesta contra Trump, pero no es el único artista que se ha pronunciado en estos últimos días. Hablábamos también el otro día en el mapa de sonidos de Neil Young, por ejemplo. Efectivamente, Bruce no es el único artista que ha levantado la voz estos días contra todo lo que está pasando en Estados Unidos. Neil Young cedía hace unos días también todo su catálogo musical durante un año a los habitantes de Groenlandia. Esto es curioso, lo de un año. Es un gesto simbólico, pero también cargado de fuerza política contra las intenciones del gobierno de Estados Unidos para hacerse con el control de Groenlandia. Y además el propio Neil Young volvía a cargar contra las plataformas, en concreto esta vez contra Apple, por alinearse con las ideas de Trump y, según él, olvidar su responsabilidad moral. Suele haber cierto debate alrededor de este tipo de pronunciamientos. Ahora nos decía Nati Peluso, por ejemplo, que ella no es tan explícita en sus opiniones políticas, que las expresa, decía, de otra manera, pero sí que hay otros artistas que lo hacen en sus canciones y lo han hecho a lo largo de la historia de la música. Sí, lo han hecho muchos artistas, hay miles de ejemplos, pero hoy me he querido quedar con algunos de los más importantes y también he hecho una selección un poco variada para que veáis que se puede abanderar causas muy diversas utilizando la música. Y el primero es este Strange Fruit de Billie Holiday. Blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze.
La canción describe los linchamientos de afroamericanos en el sur de Estados Unidos usando la imagen de una fruta extraña, de esa strange fruit, colgando en los árboles como metáfora. En 1939, cuando gran parte del país miraba ya hacia otro lado y muchos incluso justificaban esos linchamientos, Billie Holiday se atrevió a llevar esa violencia a los escenarios. Hasta entonces ninguna canción popular había hablado del racismo con esa crudeza, y este Strange Fruit rompió un silencio incómodo y anticipó el movimiento por los derechos civiles que vendría después. Fue una denuncia directa del racismo institucional, tan poderosa como peligrosa para quien la cantaba, y de hecho a Billie Holiday le costó la persecución, la censura de la canción también, pero por otro lado ayudó a despertar una conciencia de todo un país que no quería en ese momento mirarse al espejo. Un ejemplo más de cómo la cultura y la música inciden en la historia. Efectivamente, y otro ejemplo, por ejemplo, muy evidente es Hurricane de Bob Dylan. Here comes the story of the hurricane, the man the authorities came to blame for something that he never done, put in a prison cell, but one time he could have been. El título de la canción se refiere al apodo del boxeador afroamericano Rubin Huracán Carter, que fue acusado por el asesinato de 3 personas y condenado a cadena perpetua sin pruebas. Dylan se interesó por el caso y gracias a su apoyo y el de otras figuras importantes también como Muhammad Ali, consiguieron que el caso se reabriera. El huracán Carter consiguió un nuevo juicio y finalmente su condena fue anulada porque no había pruebas concretas que determinasen que él era el culpable, pero pasó 19 años en prisión. Neira, ¿con qué canción te quedas? Hay muchas, pero mira, me apetecía traeros a colación esta. Es uno de los grandes autores de canción poética, o yo diría que es de la poesía hecha canción en toda nuestra historia. Esto nos lleva hasta el año 72, pero desgraciadamente sigue muy vigente. Estamos amasados con libertad, muchacha, pero ¿quién nos ata? Pero ¿quién nos ata? Ten tu barro dispuesto, elegido tu sitio, preparada tu marcha, hay que doler de la vida hasta creer que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover. Tiene que llover, esto no hablaba de ningún fenómeno meteorológico, sino que hablaba de la limpieza que necesitaba este país en el año 72. Por supuesto, la censura no se enteró absolutamente de nada. Pablo Herrero le perdimos el pasado 30 de septiembre y yo creo que hay que elevar la voz por un poeta de la canción como él. Ellos seguirán dormidos en sus cuentas corrientes de seguridad. Planearán vender. Y habrá que seguir pendientes de Estados Unidos, de todos los artistas que se van a ir sumando, porque se seguirán sumando a esas voces críticas contra Trump y su policía migratoria. Sí, se seguirán sumando. De hecho, hoy mismo comentábamos antes también que era Lady Gaga quien se manifestaba abiertamente contra el ICE en su último concierto en Tokio, diciendo que le duele el corazón al pensar en las personas, en los niños, en las familias y en todo Estados Unidos que están siendo atacados sin piedad por el ICE. Gaga es una de esas artistas que evidentemente todos sabemos que se promulga explícitamente sobre sus ideas, que habla claro, y eso le ha llevado también a crear otros himnos generacionales de otras causas, como este Born This Way. De sobra conocidísimo ya la historia de esta canción, pero bueno, la recordamos. Es una canción que fortaleció la visibilidad LGTBIQ+ a escala global y fue utilizada por organizaciones y campañas por la igualdad, y luego se la ha adueñado también evidentemente el colectivo para todas sus reivindicaciones. Y podemos dejar claro con este ratito que hemos compartido aquí que las canciones no cambian el mundo solas, pero ayudan un poco a cambiar la conversación. Sí. Peor sería el mundo sin estas canciones que lo intentan cambiar. Bueno, Neira, nos queda esa traca final con la que nos descolocas. Sí, ya sabéis que a veces tiramos de versiones, de efemérides. Bueno, pues esto os voy a descolocar con un hallazgo insólito y muy sabroso. Un dúo barcelonés de Villanueva de la Geltrú se hacen llamar Electro Manontropo y convierten en material de baile con fuerte marchamo electrónico un exitazo mundial o europeo de pleno siglo XIV. Qué mezcla más rara, ¿no?
Sí, ¿verdad? Sí. Oye, en italiano, a ti esto te gusta. A favor siempre, ya lo sabes. Ella es soprano Neus Llorens, el flautista y programador se llama Ignasi Bosch. Juntos, bajo este epígrafe de Electro Manontropo, llevan casi 3 años trabajando con el propósito de ofrecernos, en su propia definición, ellos mismos lo dicen así, chunda chunda medieval Me o encanta. Bach pasado de vueltas. Y esta última diablura es un EP que acaba de ver la luz bajo el título Tempus Fungi, que es un juego de palabras entre el latinajo y el amor por los hongos, por la micología. Y aquí aparece este Che si può fare, que es una cantata de la veneciana Barbara Strozzi, una de las primeras mujeres compositoras de la historia, aunque como tantas mujeres pioneras fuese silenciada durante muchos siglos. Siendo yo valenciano no voy a estar en contra del chunda chunda, sea medieval o de cualquier otra época. ¡Viva el chunda chunda! Chicos, buen fin de semana. Igual. Igualmente. Che si può dire che se perdido amor un respiro di niego al mio martirio un respiro. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.